porque siendo muy pequeño mi papá era miembro del comité central, ese segundo comité central en la historia del PLD, de los años 80, y era una persona muy cercana a don Juan. De hecho, Juan Bosch es mi padrino. Renuncia, tiene un cuento famoso de cuando él renunció, él bajó y le pidió 20 pesos prestado al amigo porque tenía un año que no generaba lo suficiente. Claro, 20 pesos en ese momento eran 20 pesos. Sí. Hay que traerlo a la fecha, 1884. Tus padres son médicos. ¿Y de dónde te sale ese abogado? Bueno, yo primero traté de ser médico, pero ¿qué pasa? Yo me gradué a los 16 años y yo lo que quería hacer era comunicador. Yo quería ser como el Pachá. Dios mío, qué travesía, mi hermano. Yo tenía una novia que yo mandaba, oye, te estoy hablando de la Pucamayo, ¿verdad? Yo la buscaba, ella trabajaba en el banco López de Haro. Yo la buscaba y ella salía, mira, de su airecito, ella, toda con su camisita blanquita, bonita, compadre. Mire, cuando se montaba en ese carro conmigo, que yo la llevaba en papá. Suda, compadre. Y eso es amor. Porque fueron personas que apoyaron a mi abuelo en el momento más difícil. Mi abuela cosía, porque como mi abuelo estaba en la cárcel, él estaba vendiendo las propiedades que había heredado. Y yo tengo las cartas, de hecho, son cartas sumamente conmovedoras, porque también mi abuelo diciendo, mira, vende la parcela tal para que tú puedas comprar tal cosa para Albertico. Son 3 hermanos, Margarita, Alberto y José Antinoa, que tú conoces, un profesor universitario muy conocido. Quien apoya, inclusive no le cobró nunca. Yo nunca he dicho eso públicamente. Yo no sé si mi papá se sentiría cómodo sabiendo que yo dije eso públicamente. Pero bienvenidos a un capítulo más en Negocios y Bendición. Tenemos un abogado muy importante de República Dominicana, no sé si en el mundo también, él nos contará ahorita, pero él no necesita mucha presentación. Vamos a pasar con el señor Alberto Fiallo. Bienvenido, Alberto. Un placer. Hermano. Bueno estar aquí contigo, compartir. Excelente. Gracias por darnos la oportunidad a nosotros, a esta familia de Negocios y Bendición y a todos los que nos están viendo a través de esta entrevista, que va a ser una entrevista única. Hoy promete mucho y totalmente agradecido porque, digamos así, en cierta parte, tú has sido una pieza fundamental de que yo esté aquí y luego más adelante diré, porque no te quiero robar el protagonismo. Este programa es tuyo, fluyen, como dicen por ahí, pero vamos a hacerlo de una manera muy especial. Así que, ¿de dónde viene Alberto Fiallo y su familia? ¿Cómo llega a República Dominicana? Bueno, yo nací el 20 de agosto de 1977 y nací en Santo Domingo de 2 padres que son ambos médicos. Ellos son especialistas en salud comunitaria y familiar. O sea que yo desde muy pequeño vi, digamos que lo que era la entrega, era la vocación de servicio de mis padres, específicamente trabajando. Mi papá fue director de la Escuela de Medicina de UNIBE y desarrolló junto con mi madre toda la parte de salud comunitaria. Entonces yo desde muy pequeño acompañaba a mi papá, por ejemplo, a las jornadas de vacunación básica para pediátrica. Y la verdad que para mí era impactante. Y era fascinante. Pero también lo acompañé en política, porque siendo muy pequeño mi papá era miembro del comité central, ese segundo comité central en la historia del PLD, de los años 80. Y era una persona muy cercana a don Juan. De hecho, Juan Bosch es mi padrino. Wow, entonces, no sabía eso, ¿no? Así es, así. Bueno, fue un padrino que nunca me dio regalo, pero se le quería. Se le quería. Y siempre se le pedía la bendición. Pero sí, ciertamente, yo recuerdo jugar, inclusive en la Casa Nacional, en ese, yo no sé si tú has visto que tiene como unos arcos. Sí. Mientras papi estaba en reunión, yo me tiraba por ahí y disfrutaba muchísimo. Y desde pequeño también tuve la apertura de mis padres. Mis padres nos criaron con un nivel de democracia particular dentro de la casa. Yo hablaba de los temas, entonces a mí me interesaban. Yo me acuerdo que había un amigo de mi papá que me iba a llevar para un programa de televisión porque yo le decía que el tema de la inflación, que por eso era que estaba tan cara la leche y que nosotros los niños necesitábamos leche. Desde pequeño. Desde pequeño, pero era escuchando, obviamente, una esponja. Y yo creo que eso me marcó de vida. Es decir, esa forma en la que nuestros padres nos criaron, pero sobre todo lo que vimos de nuestros padres. Luego viene la familia extendida, en el sentido de, o más bien fuera de la familia nuclear, que fue criarme en el seno de la familia Fiallo y la familia Villini. Mi madre es de padre irlandés. Entonces, sí, eso te iba a preguntar. Norteamericano. ¿Si son oriundos de República Dominicana o de otro país? No, irlandés, que se radicó en los Estados Unidos, por eso apellido es Scanlon, y mi mamá, que vino de 14 años a los Estados Unidos, que hablaba all cómo estamos a los 14 años. Machucado, el dominicano machucado. Mi mamá fue Miss República cuando tenía 16 años,
Y en ese, y tu hermana también, creo que. Y Larimar fue mi república el mismo día, 30 años después. ¡Wow! Qué locura, ¿eh? ¿Qué? Así es. ¡Ay, padre! Entonces, sí, entonces mi papá en esos avatares se enamoró de mi mamá, perdidamente. Y él es dominicano, entonces. Él es dominicano, papi dominicano, Fiallo y Villini. Sí. Que te digo que es la familia con la que yo más interactué. De mi padre y de mi madre, la familia con la que más interactué fue con la Fiallo y con la Villini. Especialmente con la Villini, porque mi abuela, Margarita Villini, prácticamente participó de mi crianza. Inclusive yo, en el colegio me pidieron a mi madre que me saltara de curso porque yo estaba muy avanzado. Y entonces yo salté de tercero a quinto y que me da cuarto de primaria en su casa, mi abuela. Que lo recuerdo con cuarto primaria. O sea, no es una edad tampoco para tener tantos recuerdos. Sí. Pero yo recuerdo que me reía mucho con ella cuando ella me explicaba lo que era el bolo alimenticio, porque en cuarto primaria te comienzan a dar anatomía, biología. Sí, claro, claro. Entonces yo recuerdo todo eso que fue, y fue lindísimo, obviamente con el amor, con la ternura de una abuela. Tú sabes que los abuelos son padres, pero que tienen autorización para malcriar. Con mi abuelo sí interactué. Mi abuelo Fantino de Fiallo fue el brazo político de Unión Cívica Nacional. Estuvo 13 veces preso. Eso lo marcó de por vida. Él al final estuvo con arteriosclerosis múltiple, le afectó la lucidez. Y yo recuerdo cuando yo lo iba a ver y le decía, hola abuelito, y lo saludaba, sobre todo en las mañanas, porque yo pasaba largos periodos en casa de mi abuela. Él todavía hablaba del régimen y decía, cuidado, no podemos hablar que aquí hay gente. O sea, cuando había perdido la lucidez, se quedó eso en su disco duro, todo el tema de la represión. Pero sí pude compartir con él muy pequeño. Yo recuerdo que cuando iba a su oficina, que estaba arriba de la oficina del Palacio, el Palacio, así se llamaba una tienda en el Conde, él tenía una lata que él, cada vez que yo iba me la daba, dije, ábrelo, sin recordar que yo lo había abierto. Era lata, tú abrías y salía. Pero sí yo recuerdo también que había muchísima gente que iba a verlo allá, y era un espacio de discusión política, pero también de discusión intelectual. Los Fiallos no fueron acaudalados económicamente, pero sí fue una familia siempre de mucho estudio. Tú recordarás a Fabio Fiallo, el doctor Aristide Fiallo Cabral, por el lado de los Villini, el padre Villini, Francisco Gregorio Villini. O sea, una familia de mucha tradición, pero fíjate, mucha tradición orientada al servicio. Sí. Francisco Gregorio Villini fue presidente en 1884-85 y renuncia. Tiene un cuento famoso de cuando él renunció, él bajó y le pidió 20 pesos prestado al amigo porque tenía un año que no generaba lo suficiente. ¿Crees? Claro, 20 pesos en ese momento eran 20 pesos. Sí. Hay que traerlo a la fecha, 1884. Pero esas son las historias con las que yo me crío. Historias que me marcaron de vocación de servicio y es un poco lo que ha hecho que yo no me pueda resistir, Juan, a la idea de hacer política directamente. Sí. Creo que sí, que mirando esa fotografía de tu niñez, ya vemos todo lo que es Alberto Fiallo hoy. Eso es, hay una importancia particular en que en la familia se desarrollen esos primeros valores que nos van a marcar y que nos van a llevar a la convivencia en la sociedad. Pero primero hay que pensar en el servicio, en la vocación. Y eso te hace grande. A mí, o sea, yo no sé ver la vida de otra forma. Entonces, para mí como bastante natural. Yo sí te confieso que tuvimos épocas de mucha restricción económica. ¿En tu casa? Por supuesto. Pero es que es la percepción que uno tiene que Fiallo, Vicini. No, acuérdate, le pusiste el Vicini, o sea, me subiste como $1,000 millones. ¿Tú sabes que a mí se me ha pasado? Me pasó, de hecho, recientemente con una cajera en el supermercado que me dice, Fiallo Vicini. Yo, no, es que no. Porque que yo miro mi cuenta de banco y no me da. No llega a ese número. Entonces, o sea, la percepción que uno tiene eso. Pero cuéntanos un poquito sobre esa. Debo decirte, para que tú veas cómo todo se relaciona en la vida. Yo tengo una deuda, yo le llamo así una deuda histórica, de agradecimiento. Tanto a la familia Vicini como a la familia Paliza, a la familia Vitienes, porque fueron personas que apoyaron a mi abuelo en el momento más difícil. Mi abuela cosía, porque como mi abuelo estaba en la cárcel, él estaba vendiendo las propiedades que había heredado. Y yo tengo las cartas, de hecho, son cartas sumamente conmovedoras, porque está mi abuelo diciendo, mira, vende la parcela tal para que tú puedas comprar tal cosa para Albertico. Son 3 hermanos, Margarita, Alberto y José Antino, a quien tú conoces, un profesor universitario muy conocido. Y también fue miembro importante del PLD en ese PLD de la luz, como le digo yo. Entonces,
en ese momento ya se desarrolla de una manera diferente. Y quien apoya, que inclusive no le cobró nunca, yo nunca he dicho eso públicamente. Y yo no sé si mi papá se sentiría cómodo sabiendo que yo dije eso públicamente. Pero mi abuelo, prácticamente no le cobraron por muchos años. Wow. Mi abuelo fue desafecto de Trujillo. Hay unas historias muy interesantes ahí. Fue desafecto de Trujillo, es decir, tuvo en contra de Trujillo cerca del 5.º año. Inclusive, él era miembro de una oficina, tenía una carrera sumamente prometedora. Era miembro de una oficina más importantes de este país, me reservo el nombre porque todavía tienen vigencia sus hijos, donde el director de esa oficina le dijo: Antinoe, deja de estar jota con Trujillo. Wow. Que la vida es para darle placeres. Ay, Dios mío. Y mi abuelo le dijo: mira, es que esa no es la forma en la que yo veo la vida. Y ni mi tío Viriato, ni mi tío Gilberto, ni mi abuelo, nunca estuvieron de acuerdo con el régimen de Trujillo. De hecho, fue la única familia, junto con Enrique antes de su exilio, que se quedó en República Dominicana. Hay una persona que recoge muy bien esto en una narrativa bastante interesante, que es Gregorio Bustamante. Él firma como Gregorio Bustamante, pero que su verdadero nombre es José Almoina, que de hecho fue asesinado en México por Johnny Aves, por haber escrito ese libro que se llama Una satrapía en el Caribe. Y ahí hay un capítulo dedicado a la familia Fiallo completamente. Y a un evento muy interesante que casi nadie conoce, y es que mi abuelo tenía amor con María Martínez, cuando todavía era muy linda. La españolita le decían, una mujer muy bonita. Sí. Pero entonces él se enamoró de mi abuela, Margarita Bellini. Y María Martínez cita al cementerio, que era el lugar donde se veían los enamorados. Qué cosa más tétrica, ¿verdad? Pero bueno, era el sitio donde se veían los enamorados. A mi abuelo, y le dice: mira, Antinoe, el brigadier Trujillo era brigadier en ese momento, recuerden, de las tropas invasoras. El brigadier Trujillo me ha pedido matrimonio. ¿Qué le digo? Le dijo: mira, tú tienes que, mi abuelo le responde: tú tienes que tomar la decisión que tú entiendas, porque yo estoy enamorado y me voy a casar con la señorita Margarita Bellini. Ella se envenenó. Padre. Y quien le salva la vida, eso está documentado, ¿eh? Quien le salva la vida, ¿quién es? No. Viriato Fiallo, que era médico. Le suministró un vomitivo. Ella se metió un potecito de barbitúrico ahí mismo. Delante de él. En el cementerio, así mismo. Cementerio. Y esa historia es parte de la historia que algunos historiadores dicen que fueron las razones por las cuales Trujillo no mató a ningún Fiallo nunca. Porque todos eran cabeza caliente. Tanto Gilberto como Viriato, como recuérdate ese famoso discurso donde dice que de hecho le costó la derrota frente a Don Juan en ese diciembre de 1962, donde él decía: a los trujillistas le vamos a dar con el látigo de la indiferencia. Como los fariseos que Jesús sacó. De él. Entonces, esa era la tesitura y la forma que tenía la familia de llevar eso. Entonces, eso llevó a mi familia en ese momento a tener dificultades económicas. Mi abuela cosía muy bien, una mujer que tiene un sentido estético maravilloso, y le cosía a las mujeres más pudientes, y eso le permitía tener el dinero para poder sostener a mi padre, a mi tío y a mi tía, que visitaron continuamente a mi abuelo en la cárcel. Luego entonces mi papá, cuando entra en el PLD, recuerden que en ese momento, estamos hablando de en los 12 años del presidente Balaguer, estamos hablando de la dificultad de cuando tú eras en el PLD, tú no conseguías trabajo. Cuando tú eras PLDista, tú no conseguías trabajo. Entonces, papi no tiene trabajo. Mi mamá es la única que trabajaba como profesora en un colegio americano, por ser norteamericano, ¿verdad? Sí. Y era el único ingreso prácticamente que teníamos en la casa. Entonces, nosotros llegamos a tener serias vicisitudes. O sea, por ejemplo, yo te puedo contar que mi papá, para que tú veas cómo la solidaridad siempre estuvo presente en mi familia, aún en los momentos más difíciles. Mi papá, por eso yo soy como soy. Yo no sé si tú has visto la sátira que yo hago de la masculinidad. Claro, el hombre. Exactamente. Eso te iba a preguntar, pero te está adelantando un poquito ahí con eso. Yo vi eso en mi casa. Yo vi eso en mi casa. Mi papá, como no tenía en ese momento trabajo, él comenzó a asumir el trabajo dentro del hogar. Y entonces él hacía todos los días albóndiga. No había de otra. Que había. No había de otra. Con muchísimo pan, por cierto. Con pan, no era claro. Con arroz. Pero acuérdate que estamos hablando de un médico que estudió nutrición en Chile. O sea, papi sabía cuál era la demanda calórica que tenían sus 4 hijos. Claro. Él sabía. Gracias a Dios, porque si era otro papá, nos desnutrimos. Claro, no, la carne. Y él hacía
Albóndiga. Arroz blanco, mira, yo me emociono. Arroz blanco con habichuela y hacía albóndiga. El mismo. No me acuerdo a mi papá haciendo la albóndiga. Pero ¿qué pasa? Teníamos un apoyo doméstico en la casa, que era una señora que estaba progresivamente perdiendo la vista. Por eso papi se tuvo que cubrir más el tema de los quehaceres del hogar. Y esa señora se llevaba siempre 5 albóndigas para su casa. Para hacerlas a sus hijos. Todos los días. A veces se llevaba más albóndigas. Y papi llegaba y decía, oye, pero negra, aquí habían 20 albóndigas. Nada más quedan y se 15. iba. Entonces yo devolvía las otras. Y nada más se llevaba 5. Tú estás oyendo el lazo de complicidad en la solidaridad que se da ahí, pero ella orgullosa nunca hubiera admitido que ella se llevaba albóndigas para darle comida a sus hijos. Entonces, eso yo lo vi en mi casa. Todo eso. Con serias vicisitudes, o sea, en mi casa. Impresionante. Entonces, eso me marcó y me hizo entender que para yo hacer política y poder dedicarme a las cosas que me representaban mucho mayor pasión, que es la enseñanza y la política, tenía que asegurar independencia económica. Y por eso tuve que, a los 46 años que yo tomo la decisión de integrarme a la política partidaria, fue bastante efímero, fue de abril a agosto. Sí, muy efímero. Porque Opción Democrática decidió hacer alianzas con los partidos tradicionales. Yo creo que hay una oportunidad de oro en la ciudadanía dominicana de construir candidaturas independientes que permite ya a gente como Juan Burgos, como Fauli, que tú lo mencionaste, sí, como Gustavo, que nos está apoyando aquí, aún su condición de extranjero, para que pueda hacer política. Claro, política independiente. Creo que eso es una vertiente muy buena. Tú has cimentado bases y veo algunos casos más también. Darían Vargas también está es muy haciendo interesante. política. Darian, me encanta la figura de Darian. Yo no he tenido la oportunidad de conocerlo. Compartimos un día en el show del mediodía, donde él estaba exponiendo. Pero me parece que su propuesta es muy interesante y me parece además un muchacho muy inteligente. Sí. Nunca he tenido la oportunidad de compartir con él. Tal vez tú puedes ser el canal o de debatir algún tema con él. Pero yo creo que él tiene muy buenas propuestas en materia de educación. Sí, esa es la verdad. No, claro que sí. Gracias, Alberto. Creo que esta primera etapa de esta entrevista ha sido impresionante. No te dejé ni hablar. No te dejé ni hablar. No, eso es lo importante. Aquí no se trata de mí, sino de la audiencia y de ti. Que a través de esta historia, de tu etapa de niñez, que vemos que no es como yo pensaba, o muchos pensábamos, Fiallo y el otro apellido que te puse unos millones y demás. Pero los años que marcaron tu infancia y lo que tú eres hoy, Alberto Fiallo, la humildad y lo que es el servicio. Sí. Yo debo aclarar que a pesar de las dificultades económicas, nuestros padres hicieron que nosotros nunca lo sintiéramos. Mi papá se encargaba de crearnos una especie de mundo, inclusive con mis hermanas. Yo tengo 3 hermanas, yo soy el varón y el más grande. Como mi papá fue criado, como mi abuelo estaba preso, estaba criado por las tías Villini y las tías Fiallo. Entonces tú te das cuenta que la relación de mi papá con mis hermanas, mi papá tiene con ellas que el club de las palomitas. Entonces mi papá es, en mi casa yo veía, por ejemplo, a mi mamá, te voy a dar un ejemplo. A mi mamá se le queda, nosotros teníamos un Lada. No sé si sabes qué es ese carro. Sí, mi papá tenía un Lada también. Ah, perfecto. Lo conozco perfectamente. Genial. Este era un Lada que honestamente, ese carro no era una porquería, sino esa porquería era un carro. Eso era un carro. Porque además de que estaba chocado por todos lados. Por los señores, nosotros estábamos parados una vez y un camión de la casa dobló. Y le llevó con nosotros. Dobló con nosotros y siguió con nosotros. Entonces, obviamente no había dinero para arreglarlo. O sea, el carro era un abolle completamente. Yo me acuerdo que la silla de al lado se le rompieron la base. Entonces, como tú acelerabas, era un carro mecánico, el que estaba atrás. Y yo quiero que tú veas un consultor inglés que vino a visitar, era Street Kids International. Era una ONG que trataba con el tema de VIH. Mi familia estuvo muy involucrada en la información y educación en el tema de VIH. Y este consultor internacional, tipo inglés, me recuerdo su nombre, como era Thomas Bagley. El primer viaje. Un científico, Thomas. No, hombre, ya tú sabes, viene de Inglaterra. Cuando ese señor ha hecho así, que mi papá acelerado y ese hombre echado para atrás, duró como 15 minutos riéndose. Porque imagínate, ¿quién va a ver eso? O sea, ¿quién va a ver eso? Eso no se ve. Eso es demasiado folclórico. Pero el caso es que aún así, mis padres crearon un espacio de amor, de solidaridad, de que nosotros no lo sentimos, Juan. Yo lo vi.
yo lo vi, obviamente fue algo que me marcó y yo no quería nunca estar en la situación que mi papá vivió de tener que quedarse en la casa, asumir que no le dieran trabajo. Tú sabes, y eso fue algo con lo que yo luché. Pero nunca sentí, o sea, yo no te puedo decir que o sea, yo no me puedo victimizar. Eso Sí. fue una situación en mi vida como un rasgo de mi crianza, Ujú. pero no un sufrimiento. No un Nunca sufrimiento. tuve ¿Por un qué? sufrimiento. Y además también yo sí estaba entrenado. Que por cierto, tampoco he dicho, que no sé si papi quisiera que dijera esto, pero bueno, yo estaba entrenado. En mi casa el portón siempre estaba cerrado. Porque si venían los cobradores, había que decir que papi no estaba ahí. ¿Qué? No, pero nos tuvieron que desalojar como 2 veces. También. Nos salvó la vida siempre mi tío, ese brillante abogado, Eric Raful. Aprovecho para mandarle un abrazo. Le Inmenso. salvaba la vida. Nos salvaron la vida. No, pero mira, aquí falta tal cosa. No, nosotros tuvimos a nivel de desalojo. Wow. Bueno, Fue una historia te interesante. puedo seguir diciendo Alberto, porque no Tú quiero me decirte debes hombre decir hombre. Alberto de principio. No quiero decirte hombre hombre. No, porque eso aquí no sobreentiende. encanta, aquí Eso no, se sobreentiende. aquí no encanta hablar de apodo. Tú eres el hombre hombre. No, pero y tú no tú te lo imaginas la mencionaste. cantidad de gente que me dice en la calle, el hombre, hombre. Sí, el hombre hombre. Y no, de verdad, Alberto, tú diste en el clavo fundamental. Vamos a seguir llevando anotaciones. Tu familia a través de la base que se fundan a través del amor. Y si en una familia no hay amor, tú puedes tener todos los millones que tú mencionaste ahorita y no va a haber paz, no va a haber tranquilidad, no va a haber felicidad. Porque si no hay amor, de nada sirve. Hay que luchar constantemente contra la soberbia. Sí. La soberbia es y más en una sociedad como la nuestra, en una carrera como la que yo escogí. Sí, que es ahorita vamos a hablar de eso, que ahorita hay más temas todavía. El derecho, todo el tema del egocentrismo, la soberbia, es algo con la que hay que luchar constantemente. Y todos hemos pecado en algún momento de soberbios. Yo le pido a Dios constantemente que nunca me deje creerme más especial que nadie. Esa es la verdad. Él se encarga de recordármelo. De alguna forma. De alguna forma. Eso es así. Sí, él manda sus ángeles y sus avispas. Eso es así. Tú sabes que nosotros una vez, te voy a dar un ejemplo práctico. Mi esposa y yo fuimos una vez, estábamos buscando casa. Queríamos una casa para los niños. Y nos metimos en un sector que se llama Los Pinos. ¿Sabes cuál es Los Pinos? ¿En Lomina? No, Los Pinos. Eso es en Arroyo Hondo. Ah, sí, Los Pinos de Arroyo Hondo. Nos metimos en Los Pinos y salimos deforestados. Entonces, esos son ejemplos que tú dices, no, o sea, Dios te recuerda, mira, está bien, tú tienes que tener aspiraciones, eso es completamente natural, completamente sano, Claro. pero te recuerda, mira, hay etapas y tú vas llevando escalones en la vida. O sea, que esa deforestación sirvió para eso. Claro que sí, claro que sí. No, creo que podemos pasar a la segunda etapa, que es ya cuando tú pasas a los estudios universitarios, que Claro tú tocabas un punto muy interesante. Tus padres son médicos. ¿Y de dónde Así es. te sale ese abogado? Bueno, yo primero traté de ser médico, pero ¿qué pasa? Yo me gradué a los 16 años y yo lo que quería hacer era comunicador. Yo quería ser como el Pachá. ¿Qué ejemplo? Yo quería ser como el Pachá. De hecho, logré presentar algunos videos en Mango TV. Yo no sé si tú te acuerdas de Mango TV. Creo que sí. Presenté algunos videos en Mango. Creo que me llega a la mente algunos episodios de Mango TV que te vi ahí como presentador. De hecho, Charlie Mariotti, a quien aprovecho para saludar, era dirigente, él dirigía un programa que se llamaba Telemax y yo también apliqué ahí. De hecho, tengo una historia muy interesante con Freddy Vera, porque Freddy Vera abrió un casting para estudiantes, para jóvenes, hacer un programa que se llamaba Punto Joven. Y ganamos a Nelis Ortiz Mirabal, yo no sé si tú la recuerdas, que está viviendo en México, y yo. Pero el programa, de alguna forma, no ocurrió. No cuajó. Pero yo sí recuerdo a don Freddy reclamándome, porque en ese momento yo había salido de medicina, no había estudiado todavía, no había estado en derecho, reclamando que yo todavía no estaba estudiando. Y esa imagen tan paternal, tan potente, una persona también que conocía muy de cerca a mi familia, porque acuérdate que ellos también fueron antitrujillistas. La verdad que es algo que yo recuerdo con muchísimo cariño. Pero fíjate, yo siempre coqueteé con la comunicación. Pero ¿qué pasa? Llegó el momento en que yo tenía que decidir qué estudiar. Y mi papá me dio 2 opciones, medicina o derecho.
arquitectura no era una opción, porque yo no tengo esa facilidad. Entonces, comencé a estudiar medicina, hice 2 años de medicina en Intec. Pero yo era un muchachón, y honestamente, yo no era feliz estudiando medicina. No te veía ahí. Yo no me veía ahí. Y el director de la Escuela de Medicina, el doctor Raimundo Jiménez, uno de los pediatras más brillantes que tenemos en República Dominicana, que era el director de esa carrera, me llamó y me dijo, Alberto, yo sé lo que tú sientes. Déjame llamar a tu papá. Y él llamó a mi papá. ¿Él lo llamó? Sí. Porque él había estudiado medicina por mi papá. Porque él estudiaba biología marina. Y papi le había dicho, ¿qué biología marina, muchacho? Ven para acá para medicina. Conversaciones que no, claro. Ven a estudiar medicina para que tú cures gente. ¿Qué es lo que tú estás con animales? Me acuerdo yo que mi papá le dijo a mi mamá un día, ¿qué es lo que va a estudiar? Él va a trabajar conmigo aquí en el colmado. Así es. Entonces mi papá le dijo, mi papá eso, entonces me dijo él, yo te voy a devolver el favor que tu papá un día me hizo a mí. ¿Tú no quieres ser médico? Y lo llamó y le dijo. Entonces mi papá duró 2 semanas mutis. No, yo me imagino. Guapo conmigo, pero lo entendió. Sí, no lo entendió. Entonces yo entré en Bucamaima a Derecho y la verdad que fue otro mundo. Eso era, ahí era que yo pertenecía. Inmediatamente fundamos el primer comité de estudiantes de Derecho en 1998. Mira quiénes eran los personajes que estaban en ese comité. Farideh Raful. Ay. César Dargán. Federico Jovine. Padre. Ahí está también otra, Julia Muñiz, que ahora es candidata a diputada. Sí. Del PRM. Carlito Sánchez, el comediante que es abogado, tú sabías, sí. Abogado. No sabías. Carlos Sánchez, abogado y muy buen abogado, para que tú sepas. También estaba Carlos Sánchez. Mira qué grupo conformaba ese comité. Yayo, el director de aduana. Que yo recuerdo, Yayo era el tipo más práctico en las discusiones, compadre. Yo me acuerdo de una frase. ¿Y qué edad tú tenías ahí? 98, yo tenía 24 años. 24. No, hombre, que de 24 años. Yo tenía 20 años, 98. Ay, 20 años. Madre, y te mencioné a Farideh, ¿verdad? Sí. Farideh también estaba en ese comité de estudiantes de Derecho. Entonces, no fue otro mundo. Me graduó e inmediatamente hago la maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica y me gano la beca del gobierno británico, que se llama la beca Chevening, para estudiar Derecho Internacional Público. Fui escogido, aceptado por la Universidad de Bristol en Inglaterra, una universidad con mayor tradición en toda Europa continental. Y tuve la suerte de estudiar Derecho Internacional Público de la mano de Malcolm Evans, que es el gurú de todo el tema de Derecho Internacional Humanitario. Fue la experiencia que más me marcó, Juan, si te soy completamente sincero. Tuve la oportunidad y era un paso natural. Lo había hecho Juan Carlos Ortiz. Yo era el segundo dominicano en la historia de Bristol. Lo hizo Juan Carlos Ortiz, a quien aprovecho también para mandarle un saludo. Y él, como yo, tuvimos la oportunidad de hacer el PhD en Oxford por recomendación del mismo profesor, Malcolm Evans. Lo que pasa es que el PhD del doctorado para mí no tenía mucho sentido. Ya yo había salido, tuve la oportunidad de entrar en una oficina de abogado que se llama Hedrick, Resica, Álvarez Fernández, hoy solamente Hedrick. Y la verdad que yo tenía un puesto asegurado. Y esa es una de las oficinas la segunda oficina más grande de este país. Era Hedrick, o sea que era una oportunidad muy, muy importante. Yo tenía 24 años, no hacía mucho sentido que yo le dedicara 4 años de mi vida, aunque fuera un PhD en Oxford, a un área. Y yo decliné y vine a República Dominicana. Aquí entonces luego hice la maestría en Derecho Constitucional y luego hice la maestría en UNIBE y luego hice la maestría en Derecho Administrativo en la Universidad de Salamanca. Perdón, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Actualmente estoy haciendo mi doctorado en Derecho Constitucional Tributario. Ahora sí ya estoy haciendo mi PhD pero hace sentido en mi vida, profesional y personal. Claro. Estoy haciendo mi PhD en Derecho Constitucional Tributario con la Universidad de Salamanca. Entonces esa es digamos que mi formación. A nivel profesional yo me crié, yo eché los dientes. Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar como paralegal en varios sitios, incluyendo en la Fiscalía. Y eso también me marcó y me formó mucho. Pero ya como abogado entré en Hedrick, donde trabajé 6 años. Y tuve la dicha de trabajar luego 5 años de la mano del doctor Juan Manuel Pellerano. De hecho, yo entro a Pellerano y Herrera pasando por el sedazo del doctor Pellerano y logrando lo que para mí ha sido uno de los honores más grandes de mi vida, que es ejercer. O sea, yo fui a litigios con el doctor Pellerano y eso era como darle chocolate a un niño. O sea, literal. Eso era como el niño que va por primera vez a Disney World. Literal. Sí. Entonces, la verdad que tuve mucha suerte. Luego de ahí, entonces, fundo mi oficina
pero me llama el servicio público. El licenciado Gorocoya Félix me llama para que lo cubriera 6 meses. ¿Esos 6 meses cuánto se tornó? 4 años. Ay, padre. 6 meses la consultoría jurídica de la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces ahí me desempeñé durante 4 años como consultor. Por eso es que tú sabes tanto de números. De impuestos internos. Me gustan los números, increíble. Me gustan mucho los números. Los exámenes de inteligencia dicen que soy muy bueno para los números, pero yo no te puedo decir cuántas veces me quemé en matemáticas. Qué locura, ¿eh? Es una cuestión de bloqueo. Los bloqueos, sí. Los profesores me decían, es que a mí me da pena quemarte porque tú vas a ser tan buen abogado que no te quiero quemar. Y me daban más oportunidades. Y yo me fajaba, Juan, pero bloqueado. Para que tú veas cómo los bloqueos son mentales. Entonces, sí, soy genial para los números, pero siempre me quemé en matemáticas. Ay, no, pero mira, ya, oye, impresionante ya esa etapa de tus estudios. Creo que sigue subiendo más a tu currículo lo que oye Alberto Piallo, pero ya para finalizar. Soy profesor hace más de 20 años. En la universidad. Ya actualmente, entonces, cuéntanos de tu oficina, cuáles son tus proyectos actuales ahí en tu oficina y también en la parte social que nos contaba un poco ya para finalizar. Sí, mi oficina es una oficina que se define como una oficina todo servicio, principalmente a corporaciones. El emprendedor que llega a mi oficina, perdón, recibe todo mi apoyo, o todo el apoyo de nuestro equipo, desde la idea que se forma hasta la ejecución. El 80% de nuestra base de clientes es norteamericano, por lo tanto nosotros tenemos unos altos estándares, no solamente éticos, sino de calidad. La oficina se llama Fiallo Villini Scanlon. Que yo he ido. Por eso que me preguntaba, ¿por qué hay tantos jovencitos en tu oficina, cabrón? Y así es por es. eso. Y no, lo que pasa es que yo creo mucho en el talento. Tú viste quién me acompaña. Claro, yo creo que definitivamente en el talento y el futuro está posado sobre los hombros de los jóvenes. Pero también, muy importante, y es que yo, al ser profesor universitario, me doy cuenta que no es verdad que los jóvenes están en etapas y digamos que en expectativas diferentes. Es que nosotros tenemos que acoplarnos a ese tiempo. Cuando yo daba clase, cuando yo inicié dando clases, yo le daba clases a jóvenes que tenían casi mi edad. Yo inicié con Derecho Comparado, que fue una oportunidad que me dio el profesor Flavio Darío Espinal, a quien aprovecho también para mandarle un abrazo y mucho cariño. Pero ¿qué pasa? Ya hoy, cuando tú vas a dar clase, los muchachos, lo primero que hacen es acá, googleate. Los muchachos te quieren validar. Entonces, ya no es lo mismo. Ya un profesor no se puede parar con la fichita esa que hasta tenían café. No, claro, no. Que tenían 20 años. No, los profesores están obligados a practicar conectivismo, los profesores están obligados a estar a la par con el joven. Hasta la par con el joven. Porque ellos te googlean y ellos te dicen, no, profesor, es que no. Es que tienen que conectar con ellos. Y ya tocabas una parte fundamental de los jóvenes. Me surge esta última pregunta, ya para finalizar. ¿Ya se acabó? Sí, me están haciendo señas que nos quedan 5 minutos, pero tranquilo. Habrá más oportunidades. Exactamente, gracias. ¿Qué necesita un joven? Las últimas palabras. Un joven para tener negocios con bendición, así como el tuyo, de vida. ¿Qué necesita para tener éxito en las leyes? Mira, yo creo que es muy importante el tema del esfuerzo y la disciplina. Yo sé que suena cliché, pero lo voy a poner en términos prácticos. Ahora mismo, estos aparatos están diseñados para darnos estímulos rápidos y sin mayor tiempo de dedicación. Sí. Eso va debilitando definitivamente la capacidad que tenemos de concentrarnos y realizar una sola tarea. Y eso es estudiar. Entonces, yo creo que es muy importante. Los jóvenes ahora tienen un reto mayor. Nosotros teníamos que estudiar porque teníamos que estudiar. Los muchachos ahora tienen estímulos, pero además también tienen una sociedad que les dice que son mejores en la medida en la que tienen unos tenis, en la medida en la que tienen una ropa, en la medida en la que hablan de una forma, en la medida en la que tratan de una forma a las otras gente. Entonces, yo creo que ellos la tienen más difícil, los jóvenes de hoy, claro, que los jóvenes de antes, inclusive que los jóvenes de las generaciones anteriores, como la de mis padres. Entonces, yo creo que entender que en esos mismos aparatos están las herramientas para poder ser diferentes. Yo hablaba fuera de cámara antes de que llegaran con mi asistente. Y hablábamos precisamente de eso, de la posibilidad de ella ir estudiando y encontrando espacios donde pueda hacerse deseable. Deseable me refiero a ser una persona que tú quieres contratar porque maneja un nicho específico de conocimiento. Y ya esta herramienta nos permite ser experto el que le dedica más de 10,000 horas a algo. Sí. Entonces, que nos permite ser expertos en cualquier materia simplemente
haciendo eso, estudiando. Pero eso conlleva un esfuerzo. Y disciplina. Cuando yo comencé a trabajar, yo ganaba, yo desde pequeño fui muy inquieto a ganarme mi propio salario porque papi me daba 100 pesos semanales y a mí se me acababan los viernes. ¿La verdad? Hay que buscarlo. Los viernes, eso a los 14 años. Entonces yo inmediatamente, yo tenía esa inquietud de tener mis propios ingresos. Y entré a una empresa, un call center, que yo me ganaba 7,000 pesos, Juan Bulbu, en el año 1995. 7,000 pesos me ganaba yo. Pero entonces me salió en la universidad, me salió la posibilidad de ser paralegal en la fiscalía del que era de Guillermo Moreno, que transicionaba a Francisco Domínguez Brito. Y era una pela, pero además era un sueldo de 1,795 pesos. Yo renuncié a mis 7,000 pesos. Wow. Porque estos 1,795 pesos eran evidentemente un esfuerzo. Yo tenía una codita, por cierto, que no tenía aire. Dios mío, qué travesía, mi hermano. Yo tenía una novia que yo mandaba, oye, te estoy hablando de la Pucamayo, ¿verdad? Yo la buscaba, ella trabajaba en el Banco López de Haro. Yo la buscaba y ella salía, mira, de su airecito, ella, toda con su camisita blanquita, bonita, compadre. Mire, cuando se montaba en ese carro conmigo, que yo la llevaba en papá. Suda, compadre. Eso es amor. Eso es amor. Eso es amor, líder. Eso es amor. Entonces, lo que te quiero decir con eso es que hay esfuerzos, hay momentos en que se hacen esfuerzos en la vida para poder alcanzar mucho mejor vida. Exactamente. Y gracias por esas palabras finales. Ya nos estamos despidiendo. Y gracias por escuchar esa última palabra que nos das a nosotros los jóvenes y a toda la audiencia. Disciplina, constancia. Correcto, esfuerzo y estudiar. Esfuerzo y estudio y tendremos éxito en nuestros negocios. Tarde o temprano, eso es así. Claro, gracias. Así que muchísimas gracias, Alberto. Y te veremos pronto por aquí de nuevo. Pero claro, hermano. ¿Este es mío?